Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gusto que se encuentren con nosotros en esta tarde. Gracias a Dios, ¿verdad? Por las bendiciones que nos ha dado. Hermanos, peticiones de este día. Por favor, continúe orando por los hermanos que tienen necesidad. Siga orando por el papá del hermano Orlando Córdoba, que está batallando mucho con su salud. Tiene ya mucho tiempo sin comer. Solamente está comiendo comidas líquidas y usualmente es una malteada de proteína o algo así lo que le dan en donde se encuentra él ahorita. Pedimos, hermanos, que estén orando por ellos, por la familia en general, y que Dios les dé consuelo en este momento tan difícil que están pasando. También, hermanos, por favor, esté orando por la amiga de la hermana Edith. Ella se llama Ana, y se me olvidó el nombre, el apellido, perdón. Narváez, Ana Narváez, si más no me equivoco. Se quejaba de dolor de espalda y creo que le encontraron un tumor, la operaron la semana pasada y va a comenzar radiaciones. Bueno, usted sabe cómo es esta situación con el cáncer. Entonces, por favor, esté orando por ella. También llegaron otras peticiones a nosotros, ¿verdad? A otra conocida de un visitante de la iglesia que le empezó a lastimar, creo que la garganta, y fue al doctor y le encontraron que tiene cáncer en la garganta también. Entonces no recuerdo el nombre, pero por favor esté orando por ella. Mi hermano César Eduardo, él también, hermanos, ore por su salud. Perdió el 50% de la vista de uno de sus ojos por un infarto, una vena reventada o una arteria reventada en un ojo. Ore por él, por favor, que Dios le pueda sanarle. También, hermanos, a mi suegra que le van a operar el próximo mes de su rodilla. Ella tiene esta necesidad, ella sufre mucho para caminar. Entonces, hermanos, por favor, le ruego que la considere y que esté en oración por ella, intercediendo a favor de ella. Otra petición, el pastor Randall Parker, el pastor emérito de la Iglesia Bautista Bethel en Greenfield, y su esposa, la hermana Carolina, resultaron positivos con el COVID-19. Por favor, esté orando por ellos, por ambos. Se lo van a agradecer mucho. Eh, por la iglesia, la congregación en general, ahí en Greenfield también, hermanos. Las necesidades de cada creyente, hermanos, por favor. Nuestros familiares que aún no quieren acercarse al Señor Jesucristo, que no le conocen, por favor continúe orando por ellos. Por los servicios de esta semana, hermanos, después de esta predicación, a las 7 de la noche nos reunimos en nuestro lugar de costumbre para estudiar personajes bíblicos, y es Isaac a quien vamos a estudiar esta noche. También el próximo domingo, hermanos, a las 10 de la mañana la escuela dominical, y a las 11 la predicación. A las 8:45 comenzamos con la grabación del mensaje que usted ve a través de estos medios informativos, y continúo orando por esta bendición, creo yo, que el Señor nos ha dado, ¿verdad? A veces lo que parece ser para mal, nuestro Señor, hermanos, lo transforma en un momento y hace un cambio, ¿verdad? Transforma aquella maldad en una bendición para nosotros. Entonces, por favor, esté orando por estos servicios, y sobre todo, hermanos, que el Señor nos cambie a nosotros, que su palabra no llegue, no regrese vacía, hermanos. De nosotros depende la respuesta que le damos a la palabra del Señor, ¿sí? Entonces vamos a orar, hermanos, por favor, para comenzar nuestro servicio en esta tarde. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Señor, por sus bondades y las grandes bendiciones, Señor, que tiene con nosotros. La paciencia, Señor, tan tremenda que tiene en nuestras familias. Dios mío, en esta noche yo le estoy rogando por los hermanos que han estado enfermos, Señor, aquellos que no han regresado a la iglesia. Usted sabe las razones que hay en sus vidas, Señor, las decisiones que ellos deben de tomar. Yo le pido de sus bendiciones sobre cada uno de ellos. Aquellos, Dios mío, que por otras razones, Señor, simple y sencillamente se han alejado, Señor, yo le pido que usted redarguye en sus corazones
y que les haga ver el error en el que están. Asimismo, Dios mío, estamos pidiendo por estas peticiones que fueron levantadas. Señor, usted sabe las necesidades que hay en cada uno de estos hermanos, estas necesidades de salud, Señor, y de fortaleza, estas necesidades, Señor, espirituales en las vidas de muchos. Rogamos, Dios mío, que usted trabaje en nuestros corazones. De la misma manera, Señor, estamos pidiendo que usted perdone mis pecados, que me dé esa licencia de estar limpio en este lugar, Señor, que tenga yo la dignidad necesaria para estar detrás de este púlpito y compartir su palabra con los que nos van a escuchar en este momento. Bendiga a esas personas, Señor. Yo no sé quiénes son, pero le pido, Señor, que usted use su palabra y que no sea yo quien está hablando, sino usted a través de mí. Que su palabra, Señor, al caer en nuestros corazones florezca, retoñe, Señor, y pueda dar fruto de justicia en nuestras vidas. Háblenos, Señor, por favor. Le ruego que nos hable por su misericordia, Señor, para que nosotros podamos escuchar su voz y podamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, se lo pedimos todo. Amén. Hermanos, estamos en la última parte de el andar de la fe. Estamos en Hebreos capítulo 11, versículos del 5 y 6, donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estamos en la tercera sala de la Galería de la Fe, estudiando en los miércoles el andar de la fe o los pasos de la fe. Y hoy vamos a ver la tercera y última parte de esta galería, que se llama la culminación de la fe. Y miren, hermanos, es importantísimo entender que nosotros llevamos un andar, llevamos un caminar. Si recuerda, hermanos, cuando comenzamos con este capítulo, con esta sala, con este óleo en la Galería de la Fe, yo le explicaba a usted la necesidad que tenemos nosotros de caminar con Dios. Y si mal no lo recuerdo, yo le decía a usted, no es que vayamos a caminar adelante de Él, ni mucho menos que vayamos a caminar detrás de Él. Nuestro andar con Dios, los pasos de la fe o el andar de la fe, significa, queridos hermanos, que tanto usted como yo vamos a caminar con Dios y mire, al mismo paso, a través de una relación íntima tan estrecha, que si la luz nos pegase a ambos, nosotros, queridos hermanos, no habríamos de emitir dos sombras, habríamos de emitir una sombra singular. Y hermanos, cuando hablamos de la culminación de la fe, significa, queridos hermanos, que hay una meta predispuesta, preparada por Dios para usted y para mí. Si caminamos, hermanos, tenemos una meta. Y como dice el apóstol Pablo, no como quien golpea al aire, sino que sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos, hermanos, que Dios tiene un propósito específico para nuestras vidas. Sabemos, queridos hermanos, que la verdadera fe bíblica va más allá de pensamientos y de ideas netamente personales. Lo que hemos estado aprendiendo, hermanos, cuán equivocados habíamos estado en cuanto a nuestra percepción e ideas que teníamos acerca de este tema, acerca de la fe. Hermano, la verdadera fe bíblica, se lo vuelvo a repetir, no es un objeto, es un ser. No es un ser creado, hermanos. La verdadera fe bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios, nos enseña que es Jesucristo mismo
quien es en sí mismo, válgame la redundancia, es el autor y el consumador de esta fe que usted y yo estamos proclamando. Y hablando de la culminación de la fe, mire, la palabra de Dios en el versículo 5 de Hebreos capítulo 11 dice: Enoc fue transpuesto. Y mire, voy a quitar algunas palabras, de ahí, con propósito de subrayar es esto. Fue transpuesto y no fue hallado. Mire, hasta este momento, dentro de esta galería, dentro de esta sala muy en particular, usted y yo hemos tenido el privilegio de estar mirando al maestro con sus perfectos movimientos sobre el hombro de nuestro Salvador, y hemos observado en el andar de la fe, en los pasos de la fe. Observamos con anterioridad a la construcción de la fe. También tuvimos el privilegio de observar el curso de la fe. Y en realidad, hermanos, ha sido un gran privilegio, si usted se ha dado cuenta, poder admirar el progreso de este invaluable tesoro espiritual que cada uno de nosotros poseemos. Hermanos, si usted no ha entendido que la fe es un tesoro espiritual, que la fe es más preciosa que el oro, usted se ha quedado corto de entendimiento. Usted literalmente, hermanos, se ha quedado en el camino y no ha comprendido la rareza y lo invaluable, tanto en significado como en valor, que la verdadera fe bíblica tiene para el ser humano. ¿Por qué, hermanos? Porque esta verdadera fe bíblica, hermanos, nos transforma de paso a paso a usted y a mí. Este es un invaluable tesoro espiritual. Y usted y yo podemos imaginarnos al artista divino, hermanos, poniendo sus pinceles a un lado y acomodando su pintura. Y mientras usted y yo estamos admirando la culminación de la fe, hermanos, para Enoc, las últimas pinceladas en los pasos de la fe, que duró 300 en hacerse. Dice en Génesis, nos dice: y caminó Enoc con Dios 300 años y desapareció porque le llevó Dios. Génesis capítulo 5 versículos del 22 y 24. La culminación de la fe, eso es importantísimo, hermano. Esa es la primera verdad que usted y yo tenemos que aprender hoy. Y es simple y sencillamente la culminación de la fe. No es, queridos hermanos, no es una ocurrencia o un suceso extraño en la vida de Enoc. Es en realidad, queridos hermanos, el último objetivo en el retrato personal de cada hombre. Hermanos, el Señor nos ha hablado a usted y a mí y nos ha dicho que usted y yo quiere que seamos a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importantísimo, hermanos, porque voy a regresar más adelante con esta idea, con este punto, porque cuando hablamos de un objetivo personal, cuando hablamos, hermanos, de un objetivo total, principalmente en el retrato de usted y de mí, usted y yo tenemos que entender que dentro de los propósitos de Dios, y lo que muchas veces hemos equivocado en decir, ¿verdad? Cuando hablamos de propósito y lo mezclamos con voluntad y
y solamente ponemos a la voluntad de Dios en un objeto, en una profesión, en un matrimonio, en una relación, qué sé yo, y somos capaces de ir a decir, bueno, es que, por ejemplo, ¿verdad? Si un joven está buscando a una señorita, yo creo que es la voluntad de Dios que tú y yo nos casemos. Hermano, la voluntad de Dios no tiene nada que ver en eso. Nada, absolutamente nada. Al contrario, hermano. Y se lo vuelvo a repetir, ya como tantas veces lo he hecho. La voluntad de Dios en cada uno de nosotros específicamente, hermanos, es que seamos santos y que vivamos una vida, hermanos, agradable a Dios, no importando cuál sea su profesión, ya sea mecánico, ya sea repartidor de leche, ya sea qué sé yo lo que usted sea, albañil, que trabaje en la construcción, que trabaje en una fábrica, qué sé yo, hermanos. Pero la voluntad de Dios tiene que ver con nuestra santidad para regresar y recobrar aquello que hemos perdido, esa comunión con Dios, esa comunión estrecha que se perdió allá en el huerto del Edén. Ese es, hermanos, el último objetivo en el retrato personal de cada uno de nosotros. Y mire, anteriormente, usted y yo vimos el trabajo que está haciendo el artista divino en este óleo a la distancia. Pero ahora usted y yo nos encontramos dentro de esta etapa, de este proceso, cuando la fe culmina. Usted y yo siempre debemos entender esto, que la fe habrá de revelar en sí misma la destinación. Dice la palabra de Dios que por la fe Enoc fue transpuesto. Versículo 5. La palabra llevar, la palabra transponer, significa simple y sencillamente, hermanos, cargar. Nada más. Y de aquí, usted y yo tenemos que aprender por lo menos 3 verdades que son imperantes para nuestro diario vivir. Es decir, hermanos, la verdadera fe bíblica siempre cambia la destinación del creyente. Siempre. Hermanos, la verdadera fe bíblica nunca va a dejar a un creyente de la misma forma en que le encontró. Nunca lo va a hacer. Lo primero que usted y yo tenemos que aprender es esto, hermanos. Al instante, en el mismo momento, yo no sé cómo sucede, hermano, nadie sabe, pero al mismo momento en que la verdadera fe bíblica toma residencia en el lienzo del corazón humano, ocurre un cambio en ese mismo momento. Y a ese le vamos a poner un cambio presente, un cambio instantáneo. La fe, hermanos, inmediatamente transporta a la persona de un estado espiritual a un reino o a un estado diferente. Sí, porque vivíamos, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados. Mire, quiero ir a Efesios, Efesios capítulo 5. Y fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 8. Fíjese lo que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Mire, hermanos, cuando somos transportados de esta manera, de un estado espiritual perdido o de oscuridad a un estado o a un reino diferente, simple y sencillamente, hermanos, esto es un cambio presente. Y dice el apóstol Pablo aquí, sí, donde leímos: en otro tiempo erais tinieblas. Ese es un pasado. Y luego dice: mas ahora sois luz.
Ese es un presente, ese es un cambio. Hermanos, vivíamos en obscuridad, vivíamos en las tinieblas de la muerte. Y la luz de Dios, queridos hermanos, nos iluminó y trajo, hermanos, con la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo habitando en nosotros, y nos ha dado y nos ha enseñado, hermanos, de esa luz divina que habita ahora en nosotros. Esa luz, queridos hermanos, que destruye en un momento y que transforma en un instante el estado de perdición a un estado, hermanos, de libertad en cada una de nuestras vidas. Y los hermanos, queridos hermanos, en la iglesia de Éfeso habían cambiado de lugares, habían cambiado de posición, habían sido transportados literalmente del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y eso sucedió, hermanos, en el momento en que la verdadera fe bíblica, hermanos, fue establecida en el corazón de cada uno de ellos. Eso sucede en usted y en mí. Cuando la fe bíblica, la verdadera fe bíblica ha sido establecida, ha sido sembrada en nuestro corazón. Es ahí, hermanos, donde instantáneamente se hace una transferencia, se hace un cambio de personalidad, se hace un cambio de destino, se hace un cambio de propósito, se hace un cambio, hermanos, de entendimiento, se hace un cambio literalmente, hermanos, de naturaleza en cada uno de nosotros. Pero no solamente hay un cambio presente, hermano, hermana, también hay un cambio progresivo. Un cambio que se lleva a cabo en la vida del creyente, que se somete en realidad en obediencia al trabajo de la verdadera fe bíblica, la cual, hermanos, en Enoc acabamos de leer que trabajó por 300 años cambiándole paso a paso. Y esto es el significado, mire, el tema se llama la culminación de la fe. Y eso es el significado, hermanos, de caminar al unísono, al paso con nuestro Señor Jesucristo. Y que llegue el momento, hermanos, que en nuestra vida ya no haya dos sombras, sino tan solamente una. Y no pierda, hermanos, no se olvide de esta declaración: una sola sombra. Que va, hermanos, a significar un cambio, hermanos, de característica personal en cada uno de nosotros. 300 años trabajó en Enoc cambiándole. Y no solo le cambió el estado, hermanos. En Enoc también le cambió, hermanos, las similaridades. Y esto, hermanos, Pablo nos lo recuerda en Romanos capítulo 8. Mire, yo quiero ir a Romanos capítulo 8, permítame tantito. No era ahí, permítame, aquí lo tengo. Mire. Romanos capítulo 8, y muchos no lo sabemos de memoria, pero quiero leerlo, hermanos. Yo tengo la costumbre de cambiar palabras en los versículos y no quiero hacerlo ahora. Romanos 8, versículo 29 dice: porque, y esto es importantísimo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo, hermano, nos está recordando esta verdad en este capítulo, en este versículo, sobre aquellos que profesamos una fe en Cristo. Nos conoció de antemano y también de antemano, queridos hermanos, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermano, la Biblia habla de
Dios no escogió a unos para mandarlos al infierno y a otros al cielo. Usted y yo tenemos que responder. ¿Quiere saber de qué habla la predestinación, hermanos? Simple y sencillamente para que usted y yo fuésemos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, es donde entra esa idea de ser, queridos hermanos, conforme. Lo que significa juntamente formado. Se lo he explicado algunas veces como un patrón de costura. Las hermanas que hacen costura, ellas van a saber de lo que estoy hablando. Un patrón de costura es normalmente un vestido, un pantalón, qué sé yo, perdón, se dibujaba en un papel y se recortaba. Y ya de ese papel, hermano, se ponía sobre la tela y se marcaba la tela y se cortaba también. Pero en este caso yo quiero usar un ejemplo más fuerte, hermanos, para llegar a ser conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Significa, hermano, como aquellos kits que venden aquí, hermanos, en donde usted puede tomar la mano de su esposa. Fíjese, se prepara una mezcla primero que nada. Le venden a usted algunos polvos y unos químicos. Usted los revuelve y los pone en una cubetita. Y usted toma la mano de su esposa y le agarra más o menos así, ¿verdad? Como le agarra la mano a su esposa. Y ambos meten la mano en esa cubeta con ese líquido. Y lo único que tienen que hacer es no moverse. Y ese líquido en cuestión de algunos minutos se va a curar. Y dentro del proceso de curación, queridos hermanos, ese líquido se va a hacer como una resina y como una goma, para que me entienda, como una goma flexible. Y usted puede soltarse en ese momento y sacar sus manos, y lo único que va a ver en esa cubeta es un hueco. Usted ya fabricó un molde. Y déjeme le digo que usted vende también ahí, viene en eso, el polvo para hacer una escultura. Y usted lo revuelve con agua y lo mete, lo vacía dentro del hueco de esa cubeta, pegándole así poquito para asegurarse que esa mezcla llegue a todos los agujeritos que hay. Y luego le va a echar más y lo va a golpear para que salga todas las burbujas de aire que pudiesen haber quedado. Y se va a esperar a que eso se seque, hermano. Una vez seco, usted va a abrir ese molde. ¿Y sabe qué va a quedar ahí, hermano, hermana? Una escultura perfecta de su mano y la mano de su cónyuge, con la perfecta imagen y semejanza, aún hasta en los detalles más mínimos de su piel. Fíjese, las uñas, los cueritos esos que tiene ahí en la uña, o padrastros, no sé cómo le dicen, aún eso se transporta a esa escultura. Y es esto, hermanos, la misma idea que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29. Hemos sido llamados, hermanos, a ser conformes, juntamente formados, similares a o igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque la fe, la verdadera fe bíblica, no tan solamente quiere estar en la presencia de Dios. El habitar en la presencia de Dios, hermano, debe ser muy poco para usted. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermanos, tiene el propósito de que usted y yo regresemos a ese estado espiritual, a ese estado de inocencia, a ese estado de perfección en el cual fueron creados nuestros padres Adán y Eva. Entonces esto significa, queridos hermanos, que no solamente vamos a ser parecidos, queridos hermanos. Él quiere, hermanos, que con el paso del tiempo nuestra imagen, queridos hermanos, nuestra imagen, lo que usted y yo reflejamos, sea a la misma divinidad.
Oh, hermano, no va a faltar quien diga, uy, el hermano Jesús está predicando herejías. No, entienda lo que dice la palabra de Dios. Entienda lo que he estado tratando de decirle, reflejar una sola sombra. No solamente estar en la presencia de Dios. Usted y yo debemos desear entrañablemente y con un ardor de tener un parecido con Dios. Esto solamente sucede, hermanos, con el paso del tiempo y la aplicación continua de la verdadera fe bíblica en cada una de nuestras vidas. La imagen de Enoc, ¿sabía, hermano, hermana, que paulatinamente se pareció más y más y más con quien Enoc caminaba? Y mucho menos con él mismo. Alguna vez le dijeron a mi esposa, no le voy a decir quién le dijo. Una vez le dijeron a mi esposa, cada vez estás más parecida a tu marido. No le dijeron con esas palabras, pero eso fue lo que trataron de decirle. Cada vez hablas más como él, cada vez tienes el carácter como él, cada vez eres más parecido a él. ¿Sabe, hermanos, que el proceso del caminar, de los pasos de la fe, que tienen esa meta como culminante, hermanos, tienen esa línea que tenemos que alcanzar usted y yo, que tenemos que cruzar, cada vez parecernos menos a nosotros? Debo de dejar yo de ser Jesús González para parecerme más a mi Dios y a mi Salvador. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos trae y nos dice en su misma persona cuando nos expresa: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo para mí. Hebreos, fíjese que Hebreos 10:38 dice: el justo por la fe vivirá. Cada paso que usted da, hermano, cada paso que yo doy nos debe de acercar cada día más a una similaridad compleja, a una similaridad perpetua, a una similaridad estrecha con nuestro Dios y con nuestro Salvador Jesucristo. Este versículo, hermanos, también nos empuja al tercer principio, la tercera verdad que nos enseña este pasaje. Vimos el cambio presente, estudiamos el cambio progresivo y ahora vamos a hablar del cambio prometido o permanente. Hermanos, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, y lo hemos leído ya algunas veces, versículos 2 y 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Queridos hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda de este mismo hecho, de este mismo destino. Mire lo que dice el versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, el cambio prometido es en el que usted y yo podemos imaginarnos, queridos hermanos, en este andar continuo que tenemos con nuestro Dios a través de la verdadera fe bíblica, llegando el momento, queridos hermanos, de que ya no vamos a estar aquí, sino que andaremos con Dios en la misma presencia del cielo.
en su misma presencia, mirándole cara a cara, de la mano, si usted quiere, hermano, tan estrechamente que solamente hay una sombra. La fe, hermanos, esta fe, este cambio prometido se nos demuestra y se nos revela en la liberación. El versículo 5, hermanos, aquí en Hebreos, perdón, nos dice, para no ver muerte. Se nos recuerda de qué es de lo que usted y yo venimos a ver en la galería, hermanos. La galería de la fe proyecta, hermanos, las actividades de la fe. Y es importante que ni usted y yo nos distraigamos con los sujetos. Si estamos aprendiendo de Enoc, si aprendimos, queridos hermanos, de Abel, aprendimos de Isaac, aprendimos de Sara, aprendimos de Abraham, aprendimos de Noé. Pero nuevamente se lo repito, la galería de la fe no está aquí para que usted diga, yo quiero ser otro Enoc. Yo quiero imitar a Noé. Yo quiero ser un Isaac. Yo quiero ser una Sara. No se conforme, hermano, hermana, con tan poco. Porque el mismo poder, y eso es por enésima vez, hermanos, el mismo poder que habitó en cada uno de estos sujetos aquí en la galería de la fe, es el mismo poder que habita en usted y en mí en este momento. A pesar de que han pasado miles de años. Miren, hermanos, ponga atención a las características de la fe. Y a pesar, hermanos, de que Enoc se brincó el sepulcro, no es la única verdad que el artista quiere mostrarnos a usted y a mí. No fue el único que lo hizo. También Elías, hermanos. Segunda de Reyes capítulo 2 nos dice que se lo llevó un carro de fuego. Ellos, hermanos, solamente fueron las primicias de lo que está por venir. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, el traslado de Enoc nos demuestra, nos ilustra la liberación de la presencia del pecado. Cuando Enoc fue llevado por Dios fuera de este mundo a el otro, hermanos, hubo un cambio total. No tan solamente físico en el cuerpo de Enoc, pero hubo un cambio total en el medio ambiente en el que Enoc vivía. Hermanos, Enoc y Elías, hermanos, se fueron completamente de la presencia del pecado. Y esto, hermanos, nos recuerda, hermanos, otra promesa que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice, es lo que dice aquí: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, y aquí es donde usted y yo debemos de pensar. Y ahí viene la pregunta. Mientras la hermana Tania toca, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que le entregó a Juan allá en la isla de Patmos, donde acabamos de leer Apocalipsis 21,
nos demuestra, hermanos, que la fe, que la culminación de la fe, queridos hermanos, no tan solamente nos libera del castigo del pecado, hermano, finalmente nos liberará de la misma presencia del pecado. La culminación de la fe no solo se manifestará en el destino y la liberación, también, hermanos, se va a manifestar en la delicia. Dice Génesis 5:24, dice: no se le encontró porque Dios se lo llevó. Y aunque la Biblia no nos dice específicamente, sí nos dice que Dios se lo llevó con él a su gloria. Usted y yo tenemos una culminación en este andar de la fe que estamos llevando a cabo, usted y yo. Un día, hermanos, un día vamos a estar en la misma presencia de Dios. Un día, hermano, hermana, vamos a mirar hacia atrás y vamos a mirar con mucha alegría y con mucho gozo el presente en el futuro. Pero desgraciadamente muchos de nosotros tal vez vamos a mirar hacia atrás, hacia el pasado, y vamos a darnos cuenta de cuánto desperdiciamos en nuestras vidas esta fe que es más preciosa que el oro. ¿Sabe qué, hermano? Porque la verdadera fe bíblica miró por él y para él. En Enoc, deseando llegar a ser uno con Dios, con él. Y esto finalmente ha pasado. Y la verdadera fe bíblica no podía deleitarse más. Una verdadera fe bíblica, hermanos, que comenzó con una lona sucia, manchada y rechazada por otros. Una verdadera fe bíblica, hermanos, en la cual el maestro no contendió con las obras del pasado, simplemente las cubrió y las borró al momento en que la fe fue aplicada en el lienzo del corazón de cada uno de nosotros. ¿A dónde va, hermano, hermana? ¿A dónde camina usted? O más bien, ¿con quién está usted caminando? Deténgase y mire dentro de su corazón. Y si no es Jesucristo con quien usted camina, arregle su camino, hermano, hermana. Usted no sabe cuándo Dios le va a llamar a cuentas. Hágalo ahora que tiene tiempo. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por lo bueno y misericordioso que es con nosotros, por darnos, Dios mío, más allá de lo que nosotros necesitamos, más allá de lo que nosotros merecemos. Dios mío, cuán fácil y cuán simple de entender es su palabra, si tan solo ponemos atención a su Espíritu Santo, si tan solamente, Señor, le dejamos a usted trabajar en nuestras vidas. Yo le ruego por mis hermanos que nos están escuchando en esta tarde, Señor, que nos ayude a caminar con usted, no de lejos, no adelante, con usted, Señor, con usted solamente. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador, se lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.